Industronic is a Mexican company founded in 1973. Industronic designs, fabricates, and distributes high-quality equipment for protection and backup of sensible equipment, and it also works in the generation of clean energy. The objectives of Industronic are seek the satisfaction of the clients, develop the continuous improvement of all the process, and decrease the failures in the equipment. The industry is located in the Avenue Ruiz Cortines and Miguel Alemán, in the suburb Jardines de la Victoria, Guadalupe. Aquí es el área de ingeniería. Aquí desarrollamos los productos desde diseño, prototipo y pasamos toda la información al área de ingeniería de producto. Ya la juntan todo y generan la documentación para producción y todo lo que se necesite. Aquí trabajamos desde mejoras a los productos que ya tenemos hasta diseños nuevos que empezamos de cero. Todo empieza en papel. ¿Quieren pasar por acá? Con diseños, toda la ingeniería, diseños electrónicos desde la simulación, el diseño del esquemático usamos Altium. ¿En inglés? Sí. Bueno, es que ya empezó en español, si no tendríamos que volver a decir en inglés. Tiene que ser todo en un lenguaje o en el otro. Sí. Okay. Sí. El diseño de esquemáticos lo hacemos en esta herramienta que es, ahorita yo estoy evaluando el Circuit Studio, pero también estamos usando Altium, que son de la misma familia, el mismo proveedor. Aquí diseñamos el esquemático y la tarjeta PCB también aquí la diseñamos. Toda esta información la pasamos al proveedor de tarjetas para que nos produzca las tarjetas de estas. Cuando trabajamos en las tarjetas rojas, aquí las manejamos como prototipos. Las que ya manejan en producción son en color verde. Aquí igual con esta herramienta generamos los modelos 3D, que esto le sirve luego a la gente de allá que diseñan los gabinetes para saber cuánto espacio ocupan y para saber cómo dimensionar ahí todo. En cuanto a firmware, pues la programación de microcontroladores la hacemos casi toda en lenguaje C. Ahorita los productos trabajan con microcontroladores de Microchip y estamos evaluando tal vez probar algunos de Texas Instruments también, pero el lenguaje de programación sigue siendo en C. Y pues ya esas son la mayoría de las tareas que desarrollamos aquí. Estos prototipos prácticamente son para hacer pruebas experimentales. Después de las pruebas experimentales ya se hacen circuitos que pueden ser usados en producción, como estos que están aquí. Y son circuitos que se van a usar en producción. Se le está haciendo adecuaciones para hacer una prueba, pero si ustedes ven los colores ya se cambió, ya no es rojo, ya son de colores verdes, ¿sí? Usamos el microscopio para ensamblar algunos componentes cuando son muy pequeños, como los microprocesadores, como este microprocesador que ven aquí. Si alcanzan a ver, pues las patas ni se ven, las patitas, y ese hay que soldarlo. Obviamente se tiene que usar un microscopio para soldar, y a lo mejor no lo notan mucho, pero tiene componentes como resistencias, capacitores que son tamaño minúsculo. Por ejemplo, ¿cuáles son los materiales que se usan más aquí semiconductores, aislantes? Semiconductores utilizamos todo, microprocesadores, capacitores, transistores, SCRs, triacs, transistores de todo tipo, diodos, LEDs, resistencias, todos los materiales semiconductores. Nosotros también tenemos la capacidad de diseñar y fabricar nuestros propios transformadores. Este es un ejemplo de un prototipo. Este lo fabricamos aquí mismo. Nosotros hacemos el diseño y lo fabricamos. Y ya después de que toda la ingeniería que se hace aquí funciona, se fabrican prototipos para probarse en el campo. Soy egresado de la Universidad Politécnica de Tamaulipas. Yo de hecho soy nuevo también aquí. Mi trabajo aquí es ingeniero de mejora continua. Yo estoy en conjunto con mis compañeros buscando las maneras de mejorar lo que son los procesos. De hecho, pues como les mencionó el ingeniero Pedro,
Esta es ingeniería de procesos, lo que se basa pues, en mejorar más que nada todo eso. ¿Cómo qué procesos? Ahorita estamos, como se están metiendo nuevos productos de mi compañero que son equipos de lámina para eliminar lo que es la soldadura, para evitar riesgos, se están mejorando esos nuevos productos. Así como mis otros compañeros hacen nuevas mejoras y vemos para que las personas puedan hacerlo más rápido y más sencillo. Mejoras como arneses que se pueden mejorar, boteos, pues es variado las cosas que se mejoran aquí. Gracias. Todo el diseño de los equipos está hecho aquí, ¿va? Tanto desde placas, PCB, estructural, transformadores, que en mi caso, que yo soy el que diseña los transformadores. Yo indico cuántas vueltas lleva todo eso del transformador. Aquí fabricamos transformadores de aislamiento también, autotransformadores, equipos de regulación, UPS ensamblados. Y más que todo mi puesto sería generar la lista de partes de los equipos, diagramas unifilares, en este caso este es un diagrama unifilar de un equipo industrial de tipo Pemex, donde incluye un UPS, que en este caso es este componente, un MCR, un conmutador de bypass, donde genera de que puedes irse tanto o a la entrada o la salida. Y más que todo nosotros somos, bueno, yo me encargo más de generar la información para lo que es producción, ventas, qué más, servicios, en dado caso que a veces nos piden placas de reparación o que se dañó un equipo, que es un diagrama unifilar como este. Y ya pues me encargo más que todo de eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo calculas qué cantidad se ocupa para cada proceso o cada sección? Por ejemplo, en este caso de transformadores hay una fórmula general de transformadores. En base a eso se involucra la capacidad, la frecuencia, el voltaje y la corriente. En base a todos esos valores puedes generar un transformador. La frecuencia, ¿por qué te afecta? Porque a una menor frecuencia el transformador ocupa que tenga una mayor cantidad de vueltas. Entonces, el voltaje depende también de la vuelta de todo esto. Ahí ya el diseño del núcleo ya también te requiere un área. La fórmula general pues es básica. Que este C, que este es voltaje. Entre el número de vueltas es igual a 1 por 10 a la 8 entre 4.44 por la frecuencia, por la V máxima, que esta es la saturación de la lámina o los gausses, y el área. Pues digo, varios factores se involucran en cómo es la constitución del transformador. Uno más es, voy a dar uno de tal capacidad, o sea, tengo que saber voltajes, corrientes. ¿Corrientes para qué? Para el conductor. ¿Voltaje para qué? Para la cantidad de vueltas. Entonces todo depende de, ya indico qué magneto utilicen, no sé qué lámina utilicen, hay diferentes tipos de lámina, calidades, entonces ya lo que indico. Una lista de materiales. Por ejemplo, producción pide tal equipo, ya tiene su línea de carga. Ocupa tantas bisagras, ocupa otra por mortal, y ya el almacén se lo empieza. Esto creo que es resistencia y voltaje para que Es un transformador. Ese es un diagrama de un transformador Es un diagrama. básico. Ahí más que todo lo que se hace es, en lugar de hacer un transformador completo, que el básico se hace fase por fase. Pues se hacen 3 transformadores. Entonces ya se hace la conexión, en este caso es un transformador delta estrella, que tiene 3 líneas, en este caso, y una tierra en la entrada. Y en la salida tiene 3 líneas y un neutro y su tierra. Pues la conexión interna entre ellos hace que te forme la famosa conexión delta. Ahí lo que ves como resistencia son bobinas. ¿Siempre se utiliza la misma base o depende del caso? Más que todo, aquí en este caso se utiliza la misma base. Ya por ejemplo, si en dado caso que la conexión de la entrada aquí en la estrella, se cambia ahí la conexión. Depende de lo que pidan. Delta, estrella, 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 delta. Lo que se requiera. Más complicados, como puede ser el caso de un equipo de 5% de rango extendido. Involucran los 6 transformadores, las PCB, las PCB 200, su bloque de conexiones. Más que todo el arreglo hace que funcione el equipo en la formación. Bypass, en dado caso que el equipo quiera darle mantenimiento interno a toda esta parte, entra en bypass y pueden ustedes mover por la componente físicamente el área de servicio. Ya si quieren volver a regresar, ya nomás lo ponen en normal y vuelven a regresar. Bueno, muchas gracias. During our guide through the industry, we learned a lot about how they make their products, such as regulators, UPS batteries, and transformers. After our visit to Industronic, we discovered why is it important to take a physics class if somebody is going to be an engineer. Well, the reason to take a course of physics is that an engineer works a lot with mechanical and electric processes. These are topics that are seen in physics, so
if you know study physics, you can understand these kind of problems very well.